ahora sí quiero que abra conmigo el libro de Juan, capítulo 12, y que se ponga de pie en reverencia a la palabra de Dios. Es solo un versículo que vamos a leer, el versículo 27, pero no sabe todo lo que vamos a hablar y todo lo que se puede extraer de este único versículo. Así que como somos pocos, yo pienso que 2 horas y media me aguantan, ¿no? Me matan, ¿no? Pero vamos a abrir Juan 12, 27, y yo se lo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Está ahí, perfecto. Dice así la palabra de Dios. Ahora mi alma está muy entristecida, está hablando Jesús. ¿Acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Amén. Puede tomar su asiento. Un solo versículo, pero qué rico, ¿no? Que es este versículo. Nos muestra realmente lo que Jesús estaba debatiendo en su alma en ese momento. Porque mira, hermanos, yo quiero que hoy nos podamos centrar o podamos hacer foco en todo lo que sucedió en la última semana de vida de Jesús. Todos los acontecimientos que pasaron, todo lo que Él tuvo que pasar y sentir, porque no solo se estaba terminando su vida en esta tierra, ¿no? Se estaba terminando esa etapa del Dios con nosotros, caminando, ¿no? Alrededor nuestro para que después de la cruz se abra el Dios en nosotros, porque hoy Jesús, ¿dónde está? Si yo te pregunto, está en tu corazón, ¿sí? Entonces por eso es esta etapa de gracia que nosotros estamos viviendo, es la etapa del Dios en nosotros. Pero también estaba llegando y cerrándose un ciclo de su ministerio acá en la tierra. En esta última semana iba a ser el último tiempo donde Jesús predicara públicamente por última vez. Iba a ser el último tiempo que Él iba a compartir con sus discípulos, que iba a cenar con ellos. ¿Se acuerda de la tan recordada, la última cena? Se iba a dar en esta última semana, donde Él les iba a confesar también a sus discípulos que Él iba a ser entregado, que iba a ser martirizado y que era necesario que existiera un traidor que lo entregue, ¿sí? Todos esos sucesos que se iban a ir desencadenando hasta que llegara su muerte, todo eso ocurre en la última semana de vida de Jesús. Y la verdad que Él tuvo que afrontar hechos muy tremendos, ¿no? Históricamente nosotros celebramos esta Pascua, celebramos la Pascua de Resurrección y tratamos de recordar todo lo que Jesús vino a hacer por cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros leemos las Escrituras y leemos a los evangelios, ¿no? Las historias que ahí se cuentan, nos damos cuenta o caemos, ¿no? En consideración que verdaderamente Jesús tenía una determinación tremenda para hacer lo que Él tenía que hacer. Él llegó a cumplir con toda determinación e ir a la cruz a donde tenía que ir. Desde que nació en un pesebre, durante todo su ministerio, hasta terminar en esa cruz que realmente a nosotros nos dio vida. Y miren, la semana pasada nosotros nos centramos en el relato de Jesús en la entrada triunfal de Jerusalén, ¿se acuerda? El pastor nos estuvo compartiendo acerca de esto. Veo niños, gloria a Dios, veo niños, así que las maestras sí pueden estar yendo. No va a entender nada Dara porque no teníamos niños, ahora ya tenemos 2, ¿sí? Le decía que la semana pasada nos estábamos centrando en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ¿no? Entre gritos de júbilo, abatimiento de palmas, y realmente era una entrada profética.
Porque no solo era un momento precioso, un momento lindo donde la gente vitoreaba a Jesús, sino que se estaba cumpliendo la palabra de Zacarías 9:9. No sé cuántos recuerdan la canción Canta y baila, oh hija de Sión. Bueno, esa canción está describiendo este momento, ¿no? El abatimiento de palmas, el reconocer a Jesús como realmente es. Y como dice Zacarías, Él iba a entrar en medio de su pueblo como lo que era el Rey de Gloria, el Rey de paz. Y muchos reconocieron en ese momento la grandeza de Jesús. Y fíjese que a pesar de ser un tiempo precioso para Él, Jesús nunca apartó su mirada de lo que Él venía a hacer en este mundo. No hubo victorias, no hubo gritos de júbilo, no hubo palabras, no hubo consejos que a Jesús lo pudieran correr de lo que Él venía a hacer. Porque la meta de Jesús, ¿cuál fue, mi hermano? Cumplir su destino en la cruz. Esa era su gran meta. Ir a la cruz, cumplir con su misión y que hoy vos y yo pudiéramos estar en este lugar dándole gloria, dándole vida. Pero cuando Él se está enfrentando a la batalla final en esta semana, y precisamente me refiero al huerto de Getsemaní, usted sabe que fue ahí en ese huerto donde Jesús peleó realmente por nosotros, ¿no? Es donde Él le dice estas últimas palabras a sus discípulos que también están en Mateo 26. Yo le quiero leer únicamente el versículo 38 para dar cuenta de cuál era el estado del corazón de Jesús. Él dice, perfecto, dice, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Lo dice Jesús, no lo decimos nosotros. No lo dice un cristiano cualquiera, lo está diciendo Jesús. Mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Y le dice a sus discípulos, quédense aquí y velen conmigo. ¡Wow! ¡Qué coraje que tenía Jesús! Recién leíamos que Él decía, ¿le podré pedir al Padre que pase de mí esta copa? Pero precisamente yo vine para esto. Pero Jesús estaba debatiendo entre la duda y la agonía. Porque Él sabía que era el Hijo amado del Padre. Él sabía que podía pedir que esa copa de sufrimiento pasase sobre Él. Pero Jesús se debatía entre, ¿lo tengo que hacer? ¿Lo debo hacer, Señor? ¿Será que vos podés pasar todo este sufrimiento que durante esta semana yo voy a tener que afrontar de mí? ¿Y quién le podía decir a Jesús que eso estaba mal? Sin embargo, Jesús lo dice, yo vine para esta hora. Porque, mi hermanos, el problema que los seres humanos nosotros tenemos es grave, es muy grave. Lo que pasa es que nosotros lo vemos con ojos humanos. Pero si nosotros viéramos el pecado del ser humano desde la perspectiva de Dios, nos daríamos cuenta que se necesitaban verdaderamente un proceso duro, un proceso difícil, un camino realmente de angustia como el que Jesús estaba a punto de emprender hacia la cruz. Porque saben, muchas veces nosotros como humanos que somos, simplificamos las cosas. Y cuando pensamos en Jesús, pensamos solamente en el Hijo de Dios. Lo pensamos a Él en esa divinidad y decimos, bueno, Señor, vos sos Dios, viniste con esa misión, bueno, andá y cumplila. Simplificamos mucho, ¿no? O si no, nos vamos hacia el otro extremo y nos acercamos cada vez más a lo que Pedro le dijo antes de la entrada de Jerusalén. Señor, que esto no te acontezca. ¿Para qué vas a ir a Jerusalén si nos terminás de decir que te van a pegar, que te van a golpear, que te van a torturar y que vas a terminar muerto en una cruz? Que nunca te acontezca. Y sabes, yo me imagino que la respuesta de Jesús, tanto para los que piensan de una forma y los que piensan de otra, es la misma que le dio al apóstol Pedro. Él le dijo, apártate de mí, Satanás, porque pones tu mirada en las cosas de los hombres
y no en las de Dios. Qué duro, ¿no? Que el Señor nos conteste de esa manera. Pero ¿quién le podía decir a Jesús que no se podía sentir angustiado, que no podía sentir dolor o que estaba exagerando frente al tema de ser torturado en una cruz? ¿Quién tiene la palabra única y verdadera para decirle a él que no podía debatirse en dolor? Quizás alguno se animaría a decirle, bueno, Dios, pero a ver, Jesús, sos el Hijo de Dios. No sé por qué exageramos tanto con la cruz. Si el Padre es un Padre perdonador, pedile que nos perdone a todos y listo. Vos no vas a la cruz. Pero eso sería no entender la cruz, hermanos. Y yo me quiero imaginar a Jesús volviéndonos a decir, siguen pensando como simples humanos. Siguen pensando según la perspectiva del hombre y no desde la perspectiva de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos en el pecado desde la perspectiva de Dios, el pecado es tan grosero, el pecado es tan violento en la vida del ser humano, como violencia iba a pasar el Señor en esa cruz. Justamente todo en paralelo. El tema es que vivimos en medio de una sociedad que no le importa acercarse a Dios, que no le importa verdaderamente ver el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Vivimos en una sociedad que cada vez quiere refinar más sus pensamientos, racionalizarlos más. Y entonces dice, ay, estos cristianos siempre están con el tema de la sangre. Sangre, sangre, sangre. Todo el día hablan de la sangre. Sí, ya es grotesco. ¿Cómo es el pecado en nuestras vidas? Así de grotesco es el pecado en nuestras vidas. Pero sabe, usted se va a tener que enfrentar allá afuera. Y este viernes le va a pasar con este tipo de argumentos. Con personas que le digan, pero ¿por qué si me hablas de un Dios que es perdonador, de un Dios que es amor, únicamente puede encontrar satisfacción dejando que torturen a su hijo en una cruz? ¿Qué le responde usted a eso? Y le va a tener que hablar de la sangre, ¿no? De lo mismo que ellos no quieren escuchar. Pero por eso le decía hoy al principio, todo este tipo de temas que parecen como una encerrona, usted tiene que aprender a responderlos. Tenemos que darle una respuesta a todas las preguntas que tienen acerca de Dios y de sus métodos allá afuera. Y el viernes tiene que ser tu graduación. ¿Amén? Amén. Mire, el problema que enfrentamos los seres humanos es terrible, es grotesco. El pecado hace estragos en la vida de una persona. Si usted mira una foto de antes de conocer a Jesús y la mira ahora, yo le puedo asegurar que en sus ojos usted va a encontrar una gran diferencia. Más allá de si su pelo ya está blanco, teñido, si engordó unos kilos o no, mire su rostro, mire sus ojos. Ahí usted va a encontrar la diferencia de lo que es vivir en el pecado y vivir en Dios. ¿Sí? Así que ya no lo tenemos a Jesús en este domingo en la entrada triunfal a Jerusalén, sino que lo tenemos ahora en el huerto de Getsemaní. Lo tenemos ahí arrodillado, tratando de clamar al Padre a ver si esa copa podía o no pasar de él. Y la angustia de Jesús era tan grande. El terror que él estaba viviendo era tan grande porque acuérdese, 100% Dios, pero 100% hombre. Dígame, ¿quién de nosotros, ante una situación grave que nos va a tocar acontecer, estaríamos tranquilos y sin miedo, sin angustia, sin ansiedad, sin temor? ¿Quién de nosotros estaríamos así? Nadie. Y Jesús estaba llevando todo el sentimiento de la humanidad sobre sus hombros. Por eso es el único que nos conoce. Por eso es que es el único que puede ayudarte cuando te sentís mal, te sentís en angustia. Porque
no podemos decir, ay, bueno, pero vos sos Dios, no sabés lo que siento. Sí, Jesús sabe lo que vos sentís. Jesús sabe lo que es sentirse en medio de una encrucijada. Jesús sabe lo que es sentir miedo y dolor al punto de sentir que va a morirse. Jesús lo sabe, te lo acaba de decir. Entonces, la única solución a todos nuestros problemas, hermanos, se llama Jesucristo. No hay otra salida. Y Jesús estaba ahí sufriendo a tal punto que dice que Él transpiraba gotas de sangre. Y eso se llama hematidrosis. Léalo después, Lucas 22. Y esta enfermedad rara, porque es muy rara que suceda, sucede cuando una persona se encuentra en un estado de estrés físico y emocional tan grande que sus capilares sanguíneos se rompen y entonces comienza a sudar un líquido junto con sangre. Ese era el estado de Jesús en el huerto de Getsemaní. Y nos dice en Mateo 26 que Él se acerca varias veces a sus discípulos y les dice, por favor, oren conmigo. Me siento triste, estoy angustiado, velen para que no caigan en tentación. 3 veces va a los discípulos. Y en el pasaje paralelo de Lucas dice que ellos por temor y por la angustia que sentían, dormían. ¿Sí? Hasta que Jesús ya dice, bueno, basta ya, levántense porque ahí viene ya el que me va a entregar. Y sabe mi hermano, yo en esta mañana quiero plantearme algunas cosas acerca de la cruz. Porque quizás muchos de nosotros tenemos en nuestra mente la imagen de la cruz, el sufrimiento de Jesús. Hemos visto quizás una película, ¿sí?, acerca de la pasión de Cristo. Pero nunca nos preguntamos qué fue lo que pasó realmente Jesús o por qué tuvo que pasar Jesús por esa cruz. Y sobre todas las cosas, lo que yo quiero que hoy podamos entender es qué significa la cruz en nuestra vida hoy. ¿Qué significa hoy la cruz de Jesús para vos y para mí? Sea que lo ames al Señor con todo tu corazón, que lo hayas reconocido o que nunca te hayas planteado esto. Que nunca te hayas sentido, a pesar de conocer a Cristo, en este dilema de definir, bueno, ¿qué es la cruz en mi vida? Y cuáles son los beneficios que yo puedo obtener de esa cruz. Mire, el Getsemaní, el jardín donde estaba Jesús, es la clave de todo. Para el cristianismo, ahí comienza el acto de amor más tremendo de toda la historia de la humanidad. Ahí lo vemos a Jesús debatiéndose en si el Padre puede o no puede pasar de él esta copa. Y al mismo tiempo, desde el lugar donde estaba Jesús orando, cuentan los historiadores, él podía ver la puerta donde se aproximaban los soldados y donde Judas venía con ellos para entregarlo. ¿Usted se imagina la angustia? Debatiéndose por nosotros, sabiendo que si él no accedía, nosotros no teníamos oportunidad de seguir adelante, pidiéndole a su grupo más íntimo que lo acompañe porque se sentía verdaderamente mal y ellos durmiendo. Y mientras tanto, veía la antorcha de aquel que venía a entregarlo. Todo eso pasó el Señor por cada uno de nosotros. Y sabe, a mí me gusta pensar en estas cosas. Mi mente, no lo digo como elogio, pero mi mente es muy creativa, siempre está pensando cosas creativas o imaginándolas. Y la palabra nos dice en Lucas 22 también que era tal la angustia que Jesús vivía que un ángel tuvo que descender para confortarlo. ¿Se acuerda? Y entonces yo me pensaba a preguntar y a imaginar esa escena porque la palabra no nos dice más que eso, no nos dice qué cosas hablaron, si hablaron, cómo estaba, ¿no? Y entonces yo quiero que entienda que esto que yo le voy a relatar es como yo me lo imagino. La palabra no nos lo dice, pero yo me pregunto cómo sería. No sé, Jesús estaba ahí arrodillado, clamando, sudando sangre y de repente siente la presencia de ese ángel.
Y cuando Jesús seguramente abrió sus ojos, el ángel cayó desplomado en tierra ante la majestad de Jesús. Imagino que el ángel ahí le dice: mirá, me enviaron desde el cielo porque sé que esta es la batalla más dura que vos estás librando en este momento por toda la humanidad. Pero yo me preguntaba, ¿qué palabras le pudo decir a este ángel aquel que es la palabra viva de Dios? Que es el verbo encarnado de Dios. ¿Qué tipo de consuelo le pudo dar este ángel a Jesús, siendo que Él es el consolador mismo? No sé, son cosas que me pregunto, no sé si alguna vez usted se lo preguntó. ¿Qué palabras de sabiduría le pudo dar a aquel que la Biblia nos dice que Él es la sabiduría misma? ¿Sí? Entonces, yo creo que este ángel simplemente se limitó a recordarle a Jesús quién realmente Él era. Yo me imagino que Él le dijo: mira, Jesús, la humanidad está pasando por un tiempo difícil. Y el problema que la humanidad tiene no lo pueden resolver ni sanar médicos, no lo puede aliviar ningún tipo de terapia, no hay religión que lo pueda transformar. ¿Sabes por qué? Porque los seres humanos no necesitamos una reforma en nuestra conducta. Lo que nosotros necesitamos es un cambio en nuestro corazón. Y el único que está autorizado y el único que puede garantizar que tu corazón cambie se llama Jesucristo. No hay otro, hermanos, no hay otro, es Jesús. Así que yo me lo imagino al ángel diciéndole: mira, vos sos el único que puede reconciliar a los humanos con el Padre. Porque vos sos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si vos decís que no, ellos nunca van a poder volver a casa. Si vos decís que no, la humanidad va a estar perdida para siempre, Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y el único que puede sacarnos de las tinieblas del pecado verdaderamente es la luz del mundo. Y la luz del mundo se llama Jesús, hermanos. No hay otros. Así que yo creo que este ángel lo confortó de esta manera. Y que Jesús aceptó todo ese confort que venían, todas esas palabras de aliento, todo ese recordatorio de su identidad, simplemente porque Él había tomado nuestra debilidad como humano. Y eso nos recuerda, hermanos, eso nos deja enseñanza de que no importa por la hora en que vos estés atravesando, si es el peor problema que tenés en tu vida, si es la angustia más grande que estás atravesando, siempre en esos momentos la ayuda divina va a venir. Pero lo tenés que creer. La ayuda divina va a venir. Así como este ángel descendió a confortar al Señor, de la misma manera el Señor va a confortarnos a nosotros dentro nuestro. Vas a sentir esas palabras, vas a sentir ese abrazo, porque Jesús es nuestro Dios, es nuestra fuente inagotable de vida. Tenés que creerlo. Así que desde ese momento Jesús se levanta y le dice al Padre: pero no se haga tu voluntad, sino la mía. Y nunca más en Jesús hubo duda. Él se puso de cara a la cruz. No hubo golpes, no hubieron coronas de espinas, ni escupitajos, ni siquiera las caídas, ni los latigazos en ese camino al Gólgota que pudieran apartar al Señor Jesucristo de su ida a la cruz. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque la cruz es el punto crucial para todo ser humano. Es el punto de equilibrio donde se debate la justicia de un Dios santo contra la misericordia de un Dios precioso que quiere salvarte. La gracia de Dios. Eso es lo que Jesús quiso darnos en la cruz. La cruz es el clímax de esperanza que todo ser humano puede aspirar.
que vos y yo podemos aspirar. Hermanos, porque la cruz no fue el final. Algunos piensan que la cruz fue el final para Jesús. Y muchos lo tienen retratado ahí como siervo sufriente. Ahora, yo le pregunto, ¿por qué nosotros no tenemos eso en nuestra cruz? Porque sabemos que Él vive, que Él ha resucitado y que Él puede darnos salvación eterna. Jesús ya no es ese siervo sufriente. Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Así que yo quiero que en esta mañana podamos pensar un poco en la crucifixión de Jesús. Podamos pensar en la cruz y las cosas que se sucedieron en esa cruz y que van a afectar nuestra vida hoy en día. Usted me puede decir, bueno, ¿cómo un hecho que pasó tantos años atrás me puede afectar? Por supuesto que nos afecta. Por eso quiero que pensemos en esa crucifixión que comenzó a las 9 de la mañana, terminó a las 3 de la tarde y sabe, no fue casual ni el día ni la hora en que eso tuvo lugar. Porque mientras Jesús estaba en agonía en la cruz, al mismo tiempo el pueblo de Israel estaba celebrando una de sus mayores fiestas religiosas, que es el Yom Kippur o el Día de la Expiación, ¿no? Y realmente todo lo que ellos hacían era un paralelismo con lo que estaba aconteciendo en esa cruz. Usted sabe que en el Día de la Expiación había un sumo sacerdote que una vez al año, según era sorteado, iba a rendir expiación o perdón por los pecados de ese año que el pueblo había cometido. Y para eso, ¿qué hacía? Tomaba un cordero para sacrificarlo por sus propios pecados y que luego iba a servir como cena pascual. Y también tomaba a un chivo y lo mataba, lo desollaba, y esa sangre iba a servir como perdón de los pecados del pueblo de Israel, ¿no? Porque precisamente, usted fíjese los paralelismos, ¿no? Dios le deja al pueblo de Israel en todos estos ritos que ellos hacían, todas estas ceremonias que quizás nos pueden decir, bueno, los cristianos estamos obsesionados con la sangre porque todo lo que leemos es sangre, sangre, sangre por todos lados, pero es la sangre preciosa de Cristo. Entonces cuando Él entraba con esa sangre, tanto la del cordero como la del chivo, iba al lugar santísimo, al propiciatorio, Él rociaba 7 veces hacia el propiciatorio y otras 7 hacia el altar. Y con esto, ¿qué estaba tratando de decirle al pueblo? Cada año que se hacía esto, era un recordatorio a la gente de que el pecado era un asunto grave. Que no se trataba solamente de pedirle perdón a Dios y ya estaba. Y que Él iba a mirar al pueblo y iba a decir, ay, pobrecito, yo sé, humanos, que ustedes son débiles, así que nos vemos el año que viene y les perdono los pecados que cometan de acá hasta el otro año. No, la Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y cuando se viola la ley santa de un Dios justo, esa ley exige un castigo. Y ese castigo era la muerte de un inocente, ya sea en la cruz, ya sea en el altar. Entonces fíjese cómo en simultáneo Israel estaba viviendo las dos cosas. Porque mientras este sumo sacerdote estaba ahí y estaba expiando los pecados del pueblo y sus propios pecados, Jesús estaba cumpliendo todo eso una vez y para siempre, no año tras año, para toda la humanidad. Y yo sé que te puede resultar como que, bueno, no seamos tan radicales, estamos en el 2026, ya hablar tanto de muerte, hablar tanto de sangre, de todo eso grotesco que quedaba ahí en el altar, todo el sacerdote manchado, como que está de modé, ¿no? Para algunas personas. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros miramos al pecado desde la perspectiva de Dios, nos damos cuenta que el pecado es tan repugnante, huele tan mal,
como debía ser esa imagen de la sangre derramada y chorreada por todos lados que dejaba el sacerdote. Por eso es que cuando hay pecado en la vida de una persona, cuando el pecado se manifiesta en nuestras vidas, Dios tiene que darnos la espalda. No porque sea un Dios delicado que no puede ver la sangre o no pueda ver lo grotesco, sino porque Él es un Dios santo, es un Dios perfecto. No hay nada erróneo en Él. Cuando nosotros miramos el pecado de nuestra perspectiva, decimos, bueno, fallé, fue una debilidad, no me pude contener. Pero cuando lo miramos desde la óptica de Dios, no es ninguna debilidad. El pecado es errar al blanco. Yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Por lo tanto, peco deliberadamente. Hago lo malo deliberadamente. Y cuando eso que está en nuestro corazón, ese pecado que está en nosotros, se manifiesta y sale a luz, el Señor tiene que darnos la espalda. Así como Dios lo hizo en la cruz con Jesucristo, que tuvo que darle la espalda. Y uno va a decir, ¿cómo a su hijo? Lo dejó solo, torturado en una cruz, le dio la espalda, sí. Porque Jesús estaba llevando tu pecado y el mío en esa cruz. No había santidad, se necesitaba la sangre para que realmente Él pueda volver a mirarnos y nosotros podamos volver a tener entrada a la casa celestial. Una vez alguien me dijo, si Dios te mirara así como vos estás, serías repugnante. Ahora, ¿cómo podés vos ser mirada por Dios y aceptada? Porque sobre tu cabeza Él ve la sangre de Cristo. Él ve la sangre de ese Cordero Inmaculado, Santo Hijo de Dios, que dio su vida al lugar nuestro. Y esa es la única manera en que el Señor puede mirarnos. Y sabe, después que me dijeron eso, aunque al principio le tengo que asegurar que no me gustó que me dijeran que era repugnante, ya siendo cristiana, hija de Dios. Pero usted sabe que cuando yo me presento a Dios, yo siempre sigo imaginando, yo siempre me imagino la sangre de Cristo sobre mí. Y entonces digo, el Señor me está escuchando porque la sangre del Cordero está sobre mí. Entonces Él sí ahora puede mirarme. El Señor ya no me da la espalda. Amén. Su sangre está sobre nosotros. Y sabe, no solamente se mataba un cordero por el sacerdote, se mataba un chivo por el pueblo, sino que había un segundo chivo, al cual se le llamaba el chivo expiatorio. ¿Conoce esa expresión? ¿La ha utilizado alguna vez? El chivo expiatorio, ¿quién es? Aquel que en determinada situación no tiene la culpa de nada, pero se lleva la culpa de todo, ¿no? Bueno, a este chivo expiatorio no lo mataban, no lo sacrificaban, pero el sumo sacerdote, ¿qué hacía? Ponía sus manos sobre él y traspasaba todos los pecados del año del pueblo. Todo quedaba sobre la pobre cabeza del chivo. Y después dice que lo soltaban al desierto. Y esto estaba comunicando un mensaje. Estaba diciendo, miren, todos nuestros pecados los está llevando otro. Y ese otro se está yendo a la soledad del desierto. ¿Qué iba a pasar tarde o temprano con ese chivo? Iba a morir también, lejos del campamento, pero iba a morir. Entonces, mi hermano, yo quiero que hoy rápidamente podamos ver 3 cosas que sucedieron en la cruz y que hacen que nuestra vida a partir de ese momento sea diferente. En primer lugar, ¿qué sucedió en la cruz? Hubo un sacrificio. Y ese sacrificio de Jesús habla del pago por el pecado. La Biblia dice que donde hay pecado, tiene que haber muerte. Y Jesucristo tomó ese lugar por nosotros en la cruz y Él fue muerto a causa de nuestros delitos y de nuestros pecados. Violamos la ley santa de Dios y se tenía que hacer justicia. Y la justicia contra el pecado es la muerte. La muerte. Hoy en día, obviamente,
aquel que peca no vamos a ir y matarlo, pero la muerte se refiere a la muerte espiritual. Esa persona que está pecando ya no está en comunión con Dios. Y creo que no puede haber peor castigo que ese, ¿no? La muerte espiritual. En segundo lugar, en esa cruz hubo una sustitución. Recién hablábamos que el chivo que se iba por el desierto era nuestro sustituto, el sustituto del pueblo de Israel en realidad, porque alguien tenía que tomar nuestro lugar por los pecados. Y en esa cruz Jesús no solamente paga por nuestros pecados con su sangre, sino que también toma nuestro lugar como culpables delante de Dios. Cada vez que yo evangelizo a alguien y por ahí está medio ahí que lo entiendo, que no lo entiendo, le digo, a ver, vamos a ser absolutamente claros. ¿Vos entendés que la cruz era para vos y no para Jesús? Porque si no entendemos eso, no entendemos nada. La cruz era para vos, la cruz era para mí, pero Jesús fue nuestro sustituto y tomó nuestro lugar porque le correspondía, no, por amor. Lo hizo por amor, porque el amor que Jesús nos tiene es tan grande que dice la palabra que aquel que no tuvo pecado cargó todo el pecado sobre sí para que nosotros fuéramos declarados que libres. Y todo el juicio y toda la maldición que te correspondía tener a vos, Jesús la cargó en esa cruz. Y ahora vos que tenés bendición de parte de Dios. Si no entendemos eso, no entendemos nada. La cruz era tuya. Cada vez que mires la cruz, dale gracias a Jesús porque no te tocó ir ahí. La cruz era tuya, no de Jesús, pero Él es nuestro sustituto. Y lo tercero que sucedió en esa cruz, hermanos, es que hubo una compra, hubo una transacción. En esa cruz se dio lugar a nuestra redención. Yo no sé cuántos de ustedes conocen o recuerdan la historia del profeta Oseas. Levante la mano, el que conozca la historia. Muy poquitos. Después vaya y léala. Yo se la voy a resumir ahora, ¿sí? Este profeta a Dios le pide algo que es insólito para un hombre de Dios. Porque le pide que vaya y se case con una prostituta. Y él va y hace caso y se casa con una prostituta llamada Gomer, viven juntos, tienen 3 hijos y pasado un tiempo ella decide abandonarlo. Ella decide irse y volver a su vieja vida, volver al pecado, ¿sí? Y cuando esto sucede, imagínense el estado del profeta, ¿no? Cómo quedó. Pero viene Dios nuevamente y le dice, ahora quiero que vayas y redimas a tu esposa. Quiero que vayas y la compres. ¿Por qué? Porque ella había vuelto al pecado y esto la había llevado a esclavitud. No espiritual, a esclavitud real, ¿sí? Él tenía que ir y comprarla nuevamente en el mercado de esclavos. Y entonces, no sé si usted sabe cómo se manejaba antes, pero si usted quería redimir a un esclavo, tenía que ir a hacer una oferta y que su oferta fuera la más alta de todas, entonces se quedaba con ese esclavo. Y eso es lo que hace el profeta Oseas. Va a ese mercado, oferta por su esposa, la redime y la devuelve a la comunión con él. Y mi hermano, eso es lo que hace el Señor con su pueblo. Eso es lo que hace el Señor con cada uno de nosotros. Y eso sucedió en la cruz. El Señor dice, ustedes me dieron la espalda. Ustedes traicionaron mi fidelidad. Pero no importa. Es tan grande el amor, es tan grande la misericordia que yo tengo por cada uno de ustedes, que yo voy a ir al mercado de tu dolor, yo voy a ir al mercado de tu sufrimiento, yo voy a ir al mercado de tus adicciones, de tu perversidad y te voy a comprar, te voy a redimir y voy a pagar por ello lo más santo que tengo, que es la sangre de mi Hijo Jesús. Eso fue lo que sucedió en la cruz. Eso es lo que vos tenés que entender hoy acerca de la cruz. El Señor te compró a precio de sangre.
El Señor tomó tu lugar en esa cruz. Te la merecías vos, me la merecía yo. Pero es tan grande el amor que Él nos tiene, que nos redime, que nos perdona, que nos da vida eterna. ¿Sabe? Romanos 3:21 dice: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser juntos ante Él, escuche bien, sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree. ¿Para quién es verdad? Para todo el que cree, sea quien fuere. Lo que un chivo, lo que un sacerdote, lo que un cordero, lo que toda esa sangre no pudo hacer, Jesucristo lo hizo una vez y para siempre. Como se nos dice también en primera de Pedro 3:18, dice: Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Ese es el Rey de Reyes al que estás sirviendo. Ese es el Dios tan hermoso que quiere ser tu sustituto. Aquel que no tuvo ningún tipo de pecado. Murió como el más vil de los pecadores para que vos puedas tener vida eterna. Y entonces yo me pregunto, bueno, ¿qué es la cruz para nosotros? ¿Qué significa más allá de el pago de nuestros pecados? El que no tengas que vivir todos los días bajo el yugo de la maldad del pecado. ¿Qué significa para nosotros hoy esa cruz? Y mire, significa tantas cosas. Esa cruz no es solamente un símbolo, un objeto que colocamos en las iglesias. Esa cruz nos recuerda el amor incondicional de Cristo. Nos recuerda que Él venció la muerte y venció a Satanás, venció al pecado en esa cruz. Nos recuerda que cada día de nosotros, así como Él se entregó por nosotros, nosotros tenemos que entregarnos por otros. Que tenemos que dejar de lado nuestro egoísmo y concentrarnos y comprometernos en servir a Cristo con todo nuestro ser, para que muchos y muchos más conozcan esta historia de amor. La historia más maravillosa de la humanidad. ¿Sabe? Muchas veces cuando yo evangelizo a otro le digo, ¿querés escuchar una historia de amor? Y todo el mundo vio que les gusta el chisme, entonces dicen, ¡ay, sí! Bueno, y ahí la sangre. La sangre de Cristo que nos libera de todo poder. Pero la cruz, mi hermano, es un recordatorio de esa deuda que tenías y que Jesús no solo la pagó en tu lugar, sino que también cumplió la sentencia de muerte que había sobre ella. Ese tiene que ser tu norte cada vez que vos pienses en la cruz. Y quizás vos me digas, bueno, Marcela, pero yo soy bueno. Yo soy buena, yo no hice cosas malas, ¿no? Porque no sé si a usted le pasa, pero cuando yo recién conocí a Jesús, yo pensaba que el hacer cosas malas o el pecado era si mataba, si robaba, no sé, si estafaba a alguien, si violaba a alguien. O sea, pecados que uno dice heavy, ¿no? Grandes. Pero con el tiempo uno sabe que no hay tamaño de pecado. Pecado es pecado desde la mentira que decís cuando, no sé, alguien te está llamando por teléfono y le decís a tu hijo, decile que no estoy, decile que no estoy. O tocan la puerta y tu hijo abre y dice, ¿está tu papá? ¿Está tu mamá? No estoy. Eso es pecado. Pensar mal acerca de otro, sea tu hermano o no, eso es pecado. Alguien me dijo alguna vez, mira, quizás vos no cometiste un pecado grave porque nunca nadie te dio la oportunidad de hacerlo. Porque si hubieras tenido la oportunidad, seguramente lo hacías. ¿Y saben por qué? Tiene razón. Porque en nuestro corazón hay pecado, hermanos.
¿De dónde sale lo que contamina al hombre? ¿De dónde dijo Jesús que sale lo que contaminaba al hombre? ¿De afuera? De adentro. Entonces, si hay pecado en mi corazón, soy 100% garantizado que en algún momento yo me voy a rebelar contra Dios. Y quizás no lo hagas con hechos, pero en tu mente ya lo hiciste. ¿Cuántas veces te enojaste con el Señor? ¿Cuántas veces vos querías que las cosas salgan de una forma y oraste, y oraste, y oraste, y el Señor lo hizo de otra forma? Y aunque no lo expresaste y dijiste, ay, qué bueno, gloria a Dios, sí, sí, amén, porque los hermanos te decían, bueno, qué bueno, el Señor decidió esto. Sí, sí, amén, vos dijiste, no, amén, nada. Amén, nada. Dios me odia, Dios no me quiere. ¿Y eso qué es? Eso es rebelarte contra Dios. Eso también es pecado, hermanos. Así que te quiero dejar como consejo final. Me acordé recién una vez en una campaña evangelística en Miami. Me tocó predicarle a una señora que era cubana. Estábamos haciendo puerta a puerta. Y la señora era más buena que Lassie, no le puedo explicar. Todo lo que nosotros le decíamos, no, yo amo a mi Señor, yo eso no lo hago. Bueno, pero me va a decir que nunca mintió. Mentir jamás. Ya era mentirosa, ¿no? De por sí, pero no, yo no miento. Nunca robó, le decía a uno de mis compañeros. No, nunca, nada. Y yo decía, Señor, ¿por dónde le entramos? No hay manera de que esta señora entienda que es pecadora, como lo soy yo, como lo es él. Y el Señor me dice, orgullo. Entonces yo la miro y le digo, qué bueno, no haber defraudado a Dios nunca. Usted se debe sentir muy orgullosa de eso. Ay, sí, por supuesto, me dice. Estoy orgullosa de eso. Le digo, ahí está su pecado. Usted es una orgullosa. Y la señora, ¿sabe lo que me dijo? Me agarraste. Y se entregó a Jesús en ese día, fue a los cultos y realmente después se quedó como miembro de esa congregación. Pero todos tenemos pecado, hermanos. No nos podemos engañar. Primera de Corintios 7:23 dice, Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. Dios pagó un alto precio por vos. ¿Sí? Costaste la sangre del Santo de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo nos exhorta a través del Espíritu Santo. No dejes que el mundo o el diablo te digan que vos no tenés valor. No dejes que te digan que vos sos una basura, que no servís para nada. Porque vos sos el fruto de la sangre de Cristo. Por lo tanto, tu valor es muy, pero muy alto, mi hermano. Muy alto, no vuelvas atrás. No vuelvas atrás. Hoy, desde el fondo de mi corazón y en nombre del Señor, yo quiero que podamos pensar hoy en esa cruz. Y que si aún queda algo que no le entregaste al Señor, lo puedas hacer en este momento. Cierra tus ojos ahí donde estás. Inclina tu rostro en señal de reverencia. Y decile así al Señor. Señor, gracias por lo que vos hiciste en la cruz por mí. Yo creo que vos sos el pago por mis pecados. Que vos sos el que tomó mi castigo y mi maldición en mi lugar. Yo creo que vos sos mi redentor. Señor, yo te pido ahora que me ayudes a abrazar tu cruz. Que si hay algo todavía en mi corazón que no te he entregado, Señor, que en esta mañana yo pueda abrir mi corazón a ti y te lo pueda entregar. Si hay algún vicio, si hay alguna actitud, si hay alguna conducta, Señor, que yo sé que no está bien hacerlas y lo sigo haciendo, Señor, yo pongo en ti cada una de esas cosas para que mueran en mí, Señor, y yo pueda abrazar plenamente tu vida eterna. Señor, yo creo en tu abrazo de misericordia. Yo creo en el derramamiento de tu sangre que hizo expiación por mis pecados. Yo creo en ti, Jesús. Yo creo en ti, Jesús. Yo creo que vos me abrazás y que yo soy tu santo Hijo.
ungido, lavado por el Espíritu Santo y heredero de tus promesas. Señor, yo te quiero pedir ahora que vos nos estés mirando, que nos te estés examinando de arriba abajo, Señor. Que no quede nada escondido en nosotros. Sabemos que nada te podemos esconder, pero también sabemos que para el perdón de nuestros pecados necesitamos proclamar ese pecado. Necesitamos arrepentirnos de ese pecado. Así que, Señor, aquí con mis hermanos, como tu iglesia amada, Señor, te pedimos que nos examines con lupa, Señor, una vez más. Que escanees hasta el fondo de nuestro corazón y nos digas si hay algo de maldad, algo de pecado, alguna conducta inapropiada, Señor, que aún no te hemos entregado. Queremos rendirnos ante la cruz. Queremos entregarnos plenamente a vos, Señor, para que seamos resucitados en vos, pero como una nueva criatura. Ya no queremos volver atrás. Ya no vamos a permitir, Señor, que el mundo trate de humillarnos. Ya no vamos a permitir, Señor, que Satanás quiera mentirnos acerca de nuestro valor. Por favor, Señor, te necesitamos en esta mañana. Te lo decíamos al inicio y te lo decimos al final. Necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu fortaleza para salir y vivir una vida victoriosa, una vida plena, más allá de mis problemas, Señor. Más allá del resumen de mi cuenta bancaria, más allá de mi enfermedad, más allá de mi adicción, Señor. Ayúdame, ayúdame, Señor. Decile ahí donde estás, hermano. Ayúdame, Señor. Hoy es el día, hoy es el momento, hoy es la mañana donde el Señor te trajo a este lugar para que entregues completamente tu vida a Jesús. Ayúdame, Señor. Queremos que nos refines, Padre. Queremos que hagas de nosotros nuevas criaturas, nuevos cristianos, que cuando nuestras bocas se abran, Señor, sean para exaltarte, para comunicar a otros las buenas nuevas. Danos el sentido de urgencia, Señor, porque queda poco tiempo, porque vos estás a punto de volver por nosotros y no queremos que nos halles en este estado. Danos una nueva perspectiva, Señor. Ayúdanos a mirarnos como vos nos ves. Ayúdanos, Señor, a que podamos cada día serte fieles y no abandonarte jamás. Si esa es la decisión de tu corazón, yo te pido que levantes ahí tu mano en señal de rendición. Si estás dispuesto a dar tu vida a Jesús nuevamente, plenamente, para que Él limpie cada rincón de tu corazón, decíselo a Él. Padre, yo me entrego a ti. Yo me entrego, Señor. No importa las veces que haya hecho esta oración, yo te entrego mi vida plenamente. Yo quiero que seas el Señor y el Salvador de mi vida perpetuo, Señor. Gracias por amarme. Gracias por limpiarme. Gracias por mirarme, Señor, y darme una nueva oportunidad de vida. Yo te declaro Rey y Señor sobre el corazón de esta iglesia. Y tu pueblo dice, amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alégrese, alégrese porque el Señor está en este lugar y Él quiere hacer cambios verdaderos en tu vida. Así que mi hermano, que hoy puedas tener un hermoso día a pesar de la lluvia. Felicitate, felicita al que está al lado tuyo, porque decirle, hoy elegiste el mejor lugar para empezar esta mañana, que es la casa de nuestro Señor. Y no se olviden, no se vayan tan pronto, no se olviden. ¿Qué va a pasar el viernes que viene? ¿A qué hora? 16 horas nos encontramos en el templo para salir a evangelizar. Acuérdese,
16 acá, no saliendo de su casa. Que tengas un día y una semana de victoria, mi hermano.